negligencia por parte de Estados Unidos y de la OTAN. En 2014, cuando Putin invade la península de Crimea, pues realmente no hay castigos, no hay represalias fuertes, y eso envalentona a Putin, y él se dedica a prepararse concienzudamente, no solamente en términos militares, pone el ejército verdaderamente afilado, el ejército ruso. Cuando él hace 22 años llegó a mandar a Rusia, la primera vez que llegó a la presidencia de Rusia, y ahora ya es el hombre fuerte de Rusia, el ejército ruso, Pepe, no tenía ni para zapatos, las botas estaban rotas. Eso ha cambiado completamente, es un ejército bien entrenado, es un ejército bien armado, y además de eso se preparó mucho económicamente, es mucho menos dependiente Rusia del comercio con Europa, del comercio con Estados Unidos, con Occidente, y ahí es lo más importante, que es yo diría la tercera preparación y la más importante. Vladimir Putin ha cocinado una muy cercana relación con el líder chino Xi Jinping, y eso realmente le da mucha fuerza a Rusia. Fíjate nada más, Pepe, qué interesante. Durante la Guerra Fría, cuando estaba este conflicto sórdido entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, Washington fue muy inteligente y Nixon fue a buscar a Mao Zedong, fue a Beijing justamente en una acción sorpresiva, y lo que lograron es atraer a ese gran país comunista en ese momento y traerlo a un capitalismo de Estado, y de esa manera ese pivote Beijing-Washington aislaron a Moscú de entonces. Ahora parece ser al revés, es Moscú y Beijing aislando a los Estados Unidos. Me parece un tema fascinante. Lo que sí sabemos, Pepe, es que con la invasión que ha llevado a cabo Rusia, se acaba completamente lo que llamamos el periodo de posguerra fría. Acuérdate que la Guerra Fría es desde el final de la Guerra Mundial hasta el 89, cuando se derrumba la cortina socialista, cuando se derrumba la ex Unión Soviética, y desde entonces ha prevalecido la posguerra fría, un Estados Unidos que tiene el ejército más importante del mundo. Pero hoy ese ejército ha demostrado que este país, los Estados Unidos, no tiene el estómago para ir a pelear ahí por Ucrania con los rusos, y entonces pues, Vladimir Putin está haciendo literalmente lo que se hacía en el siglo XVIII o en el siglo XV, es decir, un tirano va a llegar hasta donde lo permitan sus enemigos. Muy grave lo que está pasando, una confrontación que no veíamos, Pepe, en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Nosotros comenzar, que es esta actitud del presidente ruso de pues usar todos los medios posibles para agredir a su vecino Ucrania, al que le niega incluso existencia. Lo niega como una entidad cultural, como un país que tenga viabilidad como país independiente. Y en ese sentido, pues creo que lo que está arriesgando Rusia es mucho, porque pues hoy lo que se advierte es a un país que se muestra aislado frente al mundo. En el Consejo de Seguridad, bueno, pues tiene la abstención de un manojo de países. China no llega a respaldar a Rusia, pero se mantiene con una abstención, y parece que no hay ningún costo que le parezca excesivo al mandatario ruso cuando se trata de imponer su política de agresión. Lo que encontramos, me parece, con esta actitud no es solamente el que vea como temible el hecho de que Ucrania se acerque a Occidente, que llegue a formar parte de la OTAN, sino que cunda en su vecindario, en la antigua órbita de la Unión Soviética, el ejemplo de una nación democrática que tuvo una revolución, una rebelión social en contra de la corrupción, y que en ese sentido pues sea un ejemplo de lo que aborrece Vladimir Putin, que es el que exista un régimen democrático con rendición de cuentas. Y bueno, pues me parece que lo iremos viendo a lo largo de las
las próximas horas. Yo creo, Pepe, que nunca había dependido la paz mundial del temperamento de un ser humano. Duran las probables consecuencias, etcétera, pero me asombra que no se repare en lo que motivó esta situación. Y lo que motivó esta situación, Pepe, tiene que ver mucho con la actuación, digamos, de los países occidentales y particularmente de Estados Unidos, de Inglaterra, porque han estado alentando algo que se entiende el agravio que significa para el gobierno ruso, alentando, digamos, apetitos no solo independentistas para que los ucranianos ejerzan su soberanía, sino apetitos inclusive militares con apoyo bélico antes de que empezaran las maniobras militares rusas en ese territorio. Pero creo que vale la pena que la audiencia repare en que Ucrania pues ha formado parte durante muchos siglos de lo que fue Rusia y lo que llegó a ser el enorme imperio ruso. Tan formó parte que medularmente las poblaciones, las naciones que más dominaron ese enorme territorio, donde México cabe creo que 17 veces, están conformada esa digamos, nacionalidad. Y déjame decirte que hay 12,000 distintas naciones pequeñas en Rusia, ¿eh? Pero las tres principales son los ucranianos, los bielorrusos y los rusos. Era la Rus, allá en tiempos anteriores a Pedro y Catalina la Grande. Bueno, al alentar después del desastre de la Unión Soviética el militarismo en Ucrania, que despierta el apetito del gobierno ucraniano de formar parte de la OTAN, Europa entiende que esa puede ser una provocación, en los términos en que escuché que Putin responde a la periodista inglesa. Dice, pues ¿cómo voy a tener aquí cruzando el viaducto los misiles de quienes han estado pues festinando la demolición de la URSS? Con Rusia, que no se va a ver afectado de manera significativa por estas invasiones y por estos disturbios bélicos y por esta masacre que está preparando el ejército ruso, que tiene una capacidad militar enorme junto a la escasa capacidad con la que Ucrania lo puede enfrentar. México se sumará a las sanciones económicas, lo cual tampoco le preocupa mucho a Rusia. Ya lo comentaba hace un rato Rafael Fernández de Castro. Hoy el asunto no es de repercusiones económicas. La ex Unión Soviética podrá reagruparse si logra una alianza estratégica con China, y frente a esa alianza estratégica y económica no habrá sanciones importantes. Y hay que tomar en cuenta algo, Pepe: si se aplican sanciones comerciales a la Unión Soviética, no solamente se dañará al vendedor, sino también al comprador. Y si los rusos dicen, como decían los soviéticos, podemos matar de frío y dejar sin energía al resto de Europa, lo van a hacer sin tocarse el corazón. El intento de lograr una frontera segura sobre el territorio de Ucrania es una obsesión de Vladimir Putin, y si revisamos la historia de ese país y la historia de Ucrania, nos daremos cuenta del por qué está actuando así Putin. No está actuando así por un capricho, está actuando así por una necesidad de preservar la seguridad de su frontera con Occidente. Y esa seguridad ha sido amagada por
los países de Occidente invitando a Ucrania a sumarse a la OTAN, lo cual implica el corrimiento de la frontera armada hacia los límites de Rusia. Y eso no lo van a permitir los rusos, les cueste lo que les cueste, a ellos, a los ucranianos y al resto del mundo.